El título del mensaje es Santos sin santidad. Levítico 11:44 dice: santifíquense y manténganse santos. Levítico 20:7 dice: conságrense completamente a mí y sean santos. Romanos 1:7 dice: son llamados a ser un pueblo santo. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: lo que Dios quiere. No es lo que la iglesia quiere. No es lo que papá quiere, nuestro Padre terrenal. No es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que ustedes, nosotros, la iglesia, llevemos una vida santa. Y Primera Pedro 1:15 dice: vivan de una manera completamente santa. La santidad es la única credencial válida y siempre vigente para acceder a la presencia del Señor. Hebreos 12:14 dice: los que no son santos no pueden acceder, no pueden ver al Señor. La llave de la santidad te abre la puerta al despacho del rey y te abre todas las puertas del palacio del rey. Si tienes esta llave llamada santidad, tienes acceso a todas las recámaras en el palacio del rey. Si no tienes esta llave, entonces no tienes acceso a nada en el cielo. El dinero, las riquezas, los grados académicos, el talento, los contactos, quizás te abran alguna que otra puerta aquí en la tierra, y es posible que también en alguna iglesia. Pero te aseguro que ninguna de esas cosas te abren puertas en el cielo. Dios no está casado con nadie. Dios no se siente llamado a abrir la puerta, sino solamente aquellos que se presentan con la credencial de la santidad, porque solo la santidad te comunica con Dios. La santidad te hace enemigo del diablo y amigo de Dios. ¿Te acuerdas de Job? ¿Por qué el diablo estaba tan enfurecido con él, tan enardecido con él? Porque él se mantenía apartado del mal. Job 1:1 dice que él se mantenía apartado del mal. Su santidad, la santidad de Job, lo conectaba con el cielo, y eso encendía el malvado espíritu de Satanás. No te confundas. No es que Satanás codiciaba la hermosa familia que tenía Job. No es que a Satanás le llamaba la atención todas las riquezas y el patrimonio que tenía Job. No. Lo que a Satanás le seducía era su santidad. Hizo todo lo posible para robarle la santidad. Mató a su familia, arruinó su patrimonio, castigó su cuerpo con enfermedades. Si Job hubiera soltado la bolsa, hubiera soltado el tesoro, entonces el diablo lo hubiera desatado al instante, sin importar que vuelva a tener el mismo patrimonio, la misma familia, siervos y siervas, pero eso sí, no hubiera tenido la bendición y la presencia de Dios. ¿Te das cuenta?
El diablo permitirá que el creyente tenga todo lo que quiera y sea todo lo que quiera ser, excepto que sea santo. El diablo es un enemigo jurado de la santidad en su pureza más absoluta, basada en la palabra de Dios y alimentada por el Espíritu Santo. Es un enemigo jurado de la santidad. La falta de santidad aleja a Dios de tu vida. Dice Deuteronomio 23:14, el Señor anda por tu campamento, llámese familia, hogar, ministerio, vida, trabajo, ese es tu campamento. El lugar donde mora Dios, donde vive Dios, donde se mueve Dios, ese es tu campamento. El Señor anda por tu campamento para protegerte y bendecirte. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. La falta de santidad no es que nos aleja de Dios, por supuesto que eso sucede, pero lo más grave es que aleja a Dios de nuestra vida. Si el Señor ve algo indecente en tu campamento, Él se alejará de ti. Él anda en medio de tu campamento para protegerte, para bendecirte. Por eso el lugar del campamento tiene que ser santo, porque si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Desde el principio de la humanidad, Dios ha querido que sus hijos se mantuvieran lejos del pecado, lejos del mal y de su influencia nefasta, y se mantuvieran consagrados y apartados para Dios y sus propósitos. Pero desde el principio el hombre ha fallado en este solo punto, en mantener su santidad. Te paseo por la Biblia. Génesis 6. Comencemos con el primer libro. Bien tempranito. Génesis 6. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo: mi espíritu no se quedará en los humanos. La lección es demasiado profunda. Quien pierde la santidad pierde la comunión con Dios. Dice por eso tu campamento debe ser un lugar santo, porque si Él ve algo indecente en tu campamento, se alejará de ti. Mi espíritu no quedará con el ser humano. Cuando el ser humano pierde la santidad, pierde la comunión. ¿Pero es el pastor de la iglesia? Sí, pero no tiene comunión. Pero viene todos los domingos al culto, pero no tiene comunión. Pero trabaja en el hogar de niños los 7 días a la semana, pero no tiene comunión. Pero es un músico famoso y la gente lo sigue, pero no tiene comunión. Pero vende CD, canta como los dioses y los ángeles, pero no tiene comunión. Porque la única llave que abre la puerta al despacho de la presencia del Señor y de todos los cuartos del palacio se llama santidad. Sin esa llave no puedes entrar a ningún lado. Solo la santidad es la contraseña que te van a pedir para acceder al cielo, a la presencia del Señor. Sin santidad no hay comunión. No importa todas las lonjas y las chapas que puedas presentar. Allá no te abren las puertas. Acá puede ser que sí. Allá no te abren puertas.
¿Cuál fue la razón por la que Dios castigó a Israel con el cautiverio? Porque perdieron la santidad. Dios les había ordenado expresamente que no se emparentaran, que no adoptaran las costumbres de las naciones paganas, pero ellos no obedecieron. Dios les advirtió una y otra vez que no se emparentaran. Dice Éxodo 34:12: ten cuidado, no hagas ningún pacto con el pueblo que vive en las tierras donde ustedes van a vivir. Si haces pactos con ese pueblo, ellos te traerán problemas. Deuteronomio 7:2 dice: no hagas tratados con ellas, con las naciones. No te unas en matrimonio con su gente, porque ellos harán que se aparten de ti para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te va a destruir. ¿Y obedecieron? No. Jueces 3:5 dice: los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijas y sus hijos se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Desde el Génesis nos fuimos al desierto, ahora volvemos del exilio. Dice la Biblia en Esdras: el pueblo que regresó del exilio parece no haber aprendido la lección. Se van al cautiverio, se van a Babilonia. Dios los castiga duramente por haber perdido la santidad con 70 años en Babilonia. Yo diría que esta gente tuvo que haber aprendido la lección. Vuelven de allá y cometen el mismo pecado. Dice Esdras capítulo 9: muchos del pueblo de Israel, muchos, no se han mantenido separados, no han sido santos de los otros pueblos, se han casado con mujeres de esos pueblos, de manera que la raza santa se ha corrompido. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes. ¿Y cómo reacciona Esdras, el hombre de Dios? Dice Esdras capítulo 9 verso 3: cuando escuché esto, rasgué mis ropas, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, me arrodillé con las manos extendidas hacia el cielo y dije: Dios mío, me siento demasiado avergonzado para levantar mi rostro hacia ti. Estoy avergonzado porque nuestros pecados son inmensos. Empezamos por Génesis 6, seguimos en el desierto, entran a la tierra prometida y Dios le dijo: no se emparenten. Les dijo: no adopten las costumbres de las naciones paganas. Por perder la santidad, Dios los lleva al cautiverio. Vuelven del cautiverio, deberían haber aprendido la lección, vuelven a cometer el mismo pecado. Esdras se arranca los pelos. 10 años después Esdras logra encaminarlos. 10 años después viene Nehemías y sucede exactamente lo mismo. Tiene que lidiar con el mismo pecado. Nehemías capítulo 13. En esos días me di cuenta que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Por eso los reprendí, los maldije y hasta los agarré a las piñas y les arranqué el pelo, el cabello. Les hice prometer en el nombre de Dios que sus hijas no se casarían con los hijos de esa gente. Les dije que no estaban siendo fieles a Dios por estar cometiendo el mismo pecado. Esdras y Nehemías. Esdras se arranca el pelo de la cabeza y el pelo de la barba.
Nehemías entra a maldecir a estos que habían cometido este pecado y los agarra a golpes de piña y les afeita la cabeza. ¿Por qué reaccionan así estos siervos de Dios, ungidos, llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué reaccionan así? Porque ellos son conscientes, hermanos, de lo que está en peligro. Ellos saben, Esdras había sido el cronista de los reyes. Esdras había visto esta película. Él ya sabe cómo termina la película. Él sabe que este pecado de perder la santidad va a enfurecer a Dios, va a alejar a Dios del pueblo. Por eso reaccionan de esta manera, porque saben que lo que están comprometiendo es la mismísima presencia de Dios en toda la nación. Porque la falta de santidad te aleja de Dios. Dios había dicho: tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, Él se apartará de ti. Qué claridad, ¿no? Se apartará de ti. Tu campamento tiene que ser un lugar santo, dijo Dios. Porque si Él ve algo indecente allí, Él se apartará de ti. ¿Hay algo indecente en tu campamento? Porque lo que está en riesgo no es la bendición de Dios. Por supuesto que eso también, ¿no? Pero eso es lo de menos. Lo que está en riesgo no es tu pellejo ni tu reputación. Lo que está en riesgo es la mismísima presencia de Dios en tu campamento, en tu hogar, llámese familia, llámese vida, llámese ministerio. Tu campamento debe ser un lugar santo, dijo Dios. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Sigan con el jolgorio, sigan con la fiesta. Yo me voy. Por eso es que hay muchos creyentes de fiesta, pero sin presencia. Muchas familias que ya no tienen presencia. Muchas iglesias que ya no cuentan con su presencia y su favor. Están de fiesta. Y Él dijo: tu campamento tiene que ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Empezamos por Génesis, fuimos al desierto, fuimos a la tierra prometida, se van a Babilonia, vuelven, Esdras se arranca los pelos, Nehemías entra a los puñetazos. ¿Aprendieron la lección? Nunca, jamás. Terminamos con el último libro de Malaquías del Antiguo Testamento, Malaquías 2:11. Judá ha violado la santidad del templo, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Empezamos en Génesis, terminamos en Malaquías, vamos al Nuevo Testamento. Segunda Corintios capítulo 6, verso 14 al 17. Dice Pablo: ustedes, nosotros, la iglesia, no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces no se junten con ellos. ¿Y cómo hago, pastor, si trabajo con ellos? El no se junten, usted está entendiendo a qué se refiere. Se refiere a no ser influenciados, a no tenerlos en tu círculo íntimo, a no comer asados si ellos te van a pegar sus malas costumbres, malos hábitos. Su deshonra a Dios se te va a pegar a ti. Dice Pablo: no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? Salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. Siempre es el mismo mensaje.
No toquen nada impuro. Y entonces yo los voy a aceptar. Vamos a tener comunión. Siempre es lo mismo. Advierte, vamos a conectar estos tres pasajes. El primer pasaje dice: si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. El segundo pasaje dice: mi espíritu no se quedará. Si pierden la santidad, mi espíritu no se quedará en los humanos. Y el tercer pasaje dice: no toquen nada impuro y yo los aceptaré. La santidad te da acceso a la presencia del Señor, y la falta de santidad aleja a Dios de tu vida. No importa cuántas chapas tenga para presentar a las puertas del despacho del rey. La única credencial válida, si no puedes presentar la credencial de la santidad, no tienes acceso. Pero resucito muertos, pero no hay acceso. Pero sirvo en las cosas sagradas, pero no hay acceso a la presencia del Señor. Pero la gente me sigue, pero no hay acceso a la presencia del Señor. No hay comunión. Y si no hay comunión, no hay revelación. Si no hay revelación, no sabemos para dónde va. Esdras y Nehemías estaban horrorizados por algunos matrimonios mixtos en el pueblo de Israel. Imagínate a Esdras y a Nehemías si vivieran hoy en día. Se me caerían muertos alrededor mío. Esdras se arranca el pelo de la cabeza y el pelo de la barba. Y Nehemías entra a los puñetazos y entra a maldecir y les afeita y les depila la cabeza a estos que tienen matrimonio mixto. Imagínate hoy en día matrimonio mixto. Es un detalle menor. Si Esdras y Nehemías estuvieran hoy en día con nosotros en este tiempo, hay que hacerle resucitación a los muchachos. ¿Has visto algo parecido hoy en día? A dos líderes que tienen un temor santo por Dios, porque ellos saben, vieron la película ya, vieron el final. Esdras fue el cronista de los reyes, quien escribió los reyes, y él vio esa película, sabía que el pecado de ellos, la falta de santidad, los llevó al cautiverio. Esdras y Nehemías saben que lo que está en juego es la presencia misma de Dios. ¿Has visto hoy algo parecido? ¿Quién se siente apabullado por tanta inmoralidad y corrupción hoy en día? Los cimientos morales de la sociedad se desploman a nuestros pies y nosotros, los creyentes, la iglesia, acabamos caminando silbando bajito, como si nada pasara. Soy consciente de que vivimos en una sociedad corrompida y que la vara de la santidad, pastor, parece demasiado alta. Sí, pero Dios sigue siendo el mismo y sus leyes no han cambiado. Toda persona que quiera tener a Dios de su lado, tener comunión con Dios y tener la bendición de Dios, tendrá que apartarse del pecado, vivir lejos de la maldad y de sus nefastas consecuencias y consagrarse para Dios y vivir para Dios y para sus propósitos. Sus leyes no han cambiado. Sin santidad, Él se alejará. Tu campamento debe ser un lugar santo, dijo Dios, pues si Él ve algo indecente, se apartará de ti. El Espíritu Santo es una persona muy sensible. Si nosotros nos empeñamos en seguir el camino de la desobediencia y de la inmoralidad y de la falta de santidad, el Señor dice: continúa por tu camino, yo sigo el mío. Los creyentes hemos perdido impacto porque hemos perdido santidad. La iglesia tiene muy poca influencia en la sociedad porque la sociedad tiene mucha influencia en la iglesia.
Piensa en tu trabajo. ¿Existe algo indecente en lo que haces en tu trabajo? ¿Puedes hacer tu trabajo sin pecar? Lo que se te pide hacer en tu trabajo, ¿puedes hacerlo sin deshonrar a Dios y sin pecar contra Dios? ¿Hay algo indecente ahí? Es que tengo temor a la represalia, pastor. ¿Y qué pueden hacerte? ¿Qué es lo que más pueden hacerte? Como dijo un mártir, que no temía a lo que el hombre podía hacerle. Le dijo: oh emperador, perdóneme si yo no puedo obedecer sus mandamientos. Usted me amenaza con la cárcel, pero Dios me amenaza con el infierno. El mismo David no tenía temor de aquellos que lo perseguían sin razón. Dice el Salmo 119, 161. Sin razón los poderosos me persiguen, pero lo único que yo respeto. Wow. Lo único que yo respeto es tu palabra. Es tu palabra. ¿Puedes hacer tu trabajo sin pecar? ¿Hay algo indecente en lo que te piden hacer? ¿O en lo que estás haciendo sin que te lo pidan? Si tu campamento no es un lugar santo y el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. La furia humana, aún en su cenit, es un clima templado comparado con la ira del Dios vivo. ¿Qué pueden hacerte? Pero podrías perder demasiado deshonrando al Señor, ¿no? Piensa en tu noviazgo. ¿Le da gloria a Dios? Piensa en tu matrimonio. ¿Es santo? ¿Existe algo indecente en tu dormitorio? ¿En tu cama? ¿Hay algo indecente en tu cama? ¿Indecente en tu dormitorio? ¿Hay algo indecente en tu computadora? ¿Y en tu celular? ¿Y en tu biblioteca? ¿Y en tu cartera? ¿Sigues pensando que el matrimonio es una institución sagrada o ya coqueteas con la idea del divorcio? La confusión moral es tan grande que parece haber un nuevo orden de cosas en las iglesias. Al retrete, echen por la borda los votos matrimoniales. Importan un bledo. ¿Has coqueteado con la posibilidad de la infidelidad? ¿Has aceptado la idea de las naciones paganas en las que vivimos? La idea de que mereces algo mejor que el hombre o la mujer que tienes a tu lado. Esas son filosofías que adoptamos de la sociedad en la que vivimos. Merezco algo mejor. ¿Aceptaste ya esa idea? Porque el Señor dijo, si el lugar de tu campamento tiene que ser un lugar santo. Porque si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. ¿Qué está pasando? Hace un tiempo se percibía al divorcio como una amputación. Hoy hay personas que celebran el divorcio.
Cuando yo era pequeño, todos mis compañeritos de colegio, no de mi grado, todos tenían a mamá y a papá que vivían juntos en la misma casa. Hoy los hijos oran para que mamá encuentre una nueva pareja y para que papá encuentre otra nueva pareja. Wow, ¿cómo cambiaron los tiempos? Ya hemos aceptado la filosofía del mundo. La gente se casa para divorciarse y se divorcia para casarse. ¿Hasta qué punto hemos llegado que escuché en un país no muy lejano, en este tiempo, una pastora superestrella que fue entrevistada después de su divorcio y ella extrajo una base bíblica para justificar su falla moral después de su divorcio? Dijo, todo tiene su tiempo. Apelando a Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo. ¿Y qué más tiene su tiempo? ¿El alcoholismo también tiene su tiempo? ¿La drogadicción también tiene su tiempo? ¿La pornografía también tiene su tiempo? ¿El abuso de niños también tiene su tiempo? Porque tu campamento debe ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Y cuando el Señor se aparta, estás desprotegido, desguarnecido, no hay... Pero oro, sí, pero Dios no está. Pero Dios me revela. No creo que sea Dios quien te revele. Pero él, hermanito, pero no tiene comunión, no tiene revelación. Pero él es el líder, pero no tiene nada. El divorcio no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia en Malaquías 2:16, pues yo odio el divorcio, dice el pastor Sinali. Dice la iglesia de la ciudad, dice la iglesia católica, dice el gobierno, yo odio el divorcio, dice el Señor. Mateo 19:8, lee. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios que nadie escoja este camino, el camino del divorcio, hasta que no se haya intentado todo lo que se pueda para salvar y restaurar el matrimonio. No pienses que es la opción ni más barata, ni más fácil, ni la primera opción. Agota todas las instancias. Pero hoy es tan fácil y tan rápido y tan barato. Es que me miró mal y ya está pensando en el divorcio. Es que no le puso sal. Así por esas tonterías usted escucha cosas que dice no puede ser. Ningún detalle de la vida diaria es demasiado pequeño para escapar a esta regla de la santidad. Si la Biblia dice que Dios tiene cuidado de uno de nuestros cabellos, es lógico que nuestros cabellos le den gloria a nuestro Rey. Tu campamento debe ser un lugar santo, dijo Dios, pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. ¿Hay algo indecente en tu campamento? ¿En tu cuerpo? ¿En el ropero entre tus recuerdos? ¿Algo que te conecta? Tu campamento debe ser un lugar santo. Pues si el Señor ve algo indecente, se apartará. La santidad, hermanos, yo trato de hablarle con tanta... Es la única credencial válida, la única llave que nos deposita en la presencia del Señor, que nos lleva a tener comunión con Dios, a que todo lo que hacemos tenga sentido porque Dios está, porque Dios nos bendice, porque Dios nos protege.
Por eso yo digo que cuando voy a hablar de santidad tengo mucho más luchas espirituales que cuando voy a hablar de oración. Porque si yo no le explico a usted que tiene que ir al lugar secreto y venir a las 6 de la mañana al aposento alto, pero orar en santidad, y yo simplemente le digo que hay que orar, pero usted no sabe que hay que orar en santidad, esa oración no llega a ningún lado. La clave es la santidad, es la oración en santidad, es la comunión en santidad. Porque quien no es santo no puede tener acceso, no verá al Señor. Sí, pero yo tengo chapa, ¿eh? Sí, pero allá no sirve. Pero acá no, allá no sirve. Allá no sirve. Acá, allá no. Allá le van a pedir una sola credencial, santidad. Por eso el sumo sacerdote Josué o Jesús, ¿se acuerdan? Era obediente y Dios lo protegía. Pero no fue sino hasta el momento en que se mudaron sus ropas sucias que Dios le dijo: puedes entrar libremente a mi templo y andar como los demás ángeles aquí. Es decir, puedes tener acceso a mi presencia. Solo la santidad. Tu campamento debe ser un lugar santo, pues si el Señor ve algo indecente, ¿hay algo indecente? Lo que está en juego no es tu reputación, no es tu posición, no. Lo que está en juego es la presencia de Dios. Por eso Esdras y Nehemías arrancaban los pelos. Ya vieron esta película, yo ya la vi, dijo Esdras, ya vi esta película, ya sé cuál es el final. Entonces les hace jurar a todo el mundo que no se iban a emparentar con las naciones, que no iban a adoptar, ni se iban a emparentar familiarmente estableciendo matrimonio, ni iban a adoptar sus dioses. Ese fue el principio del fin de Salomón y de todo el pueblo de Israel. Emparentarse con las naciones. Perdieron la santidad y perdieron a Dios. ¿Y cómo se hace, pastor, para recuperar a Dios? Si la falta de santidad alejó a Dios, la santidad lo trae de regreso. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? No tiene que hacer nada, tiene que ser santo. ¿Qué sacrificio tengo que hacer? Tiene que volver a ser santo. ¿Cuánto tengo que pagar? No, esto se paga con santidad. La falta de santidad alejó a Dios. La santidad lo va a traer de regreso. Si tu campamento debe ser un lugar santo, pues si el Señor ve algo indecente, se apartará de él. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos. Cierra tus ojos un instante y dile a Dios que no vas a ser indiferente a su voz, a su llamado. Dile a Dios que no vas a dejar pasar la oportunidad y te volverás a Dios de todo corazón y arreglarás esa área de tu vida que el Señor te muestre. Es el Espíritu Santo el que te fue mostrando mientras se exponía su palabra. Fue el Espíritu Santo el que fue mostrándote aquellas cosas que tienen que ser arregladas, aquellas cosas indecentes que están en tu vida, que están en tu dormitorio, que están en tu ropero, que están entre tus recuerdos, entre tus fotos que tienes puesto. Algo que te conecta con el mundo ocultista, algo que te conecta con alguna antigua pareja, no sé. Limpia tu campamento, pues si no lo limpias, Él se apartará de ti. Tu campamento debe ser un lugar santo, dijo Dios. Si el Señor ve algo indecente en tu dormitorio, en tu vida, en tu campamento, en tu familia, Él se apartará de ti. Dile que no vas a resistir más el llamado de su palabra. Basta, dile basta. Hoy, Señor, pongo un punto final. Estuve resistiendo a tu palabra.
pero hoy me doblego ante ella. Como David, dile como David: solo respeto tu palabra. Solo respeto tu palabra, dijo David. Pues dile que vas a doblegarte ante la palabra de Él, ante la palabra de Dios. Y limpiarás tu campamento y seguirás a Cristo y dejarás el pecado. Yo quiero bendecir a aquellas personas que en esta noche están tomando una decisión radical con el pecado y la maldad y están consagrando sus vidas a Jesucristo, a Dios. Que una vez por todas le dicen: basta al pecado, despacha el pecado de tu vida, hazle las maletas, despáchalo, despacha el mundo que hay en tu corazón, que hay en tu dormitorio, que hay en tu computadora. Santifica tus contactos en la web, santifica tus contactos en el Face. Santifica lo que ven tus ojos. Santifica los contactos en el celular. Por si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Bendigo a aquellas personas que esta noche toman una decisión por Dios para consagrarse, para alejarse de la maldad y del pecado y para volverse santo para Dios, porque saben que lo que está en juego es la mismísima presencia de Dios en sus vidas. He decidido seguir a Cristo y he decidido dejar el pecado.